pastor por esta invitación tan preciosa para estar también con ustedes. Muchas gracias a los hermanos que en estos días o en los meses que han pasado ya nos han estado dándonos un poquito de calor con sus visitas, y eso ha sido muy provechoso y ha redundado en muchos de nuestros hermanos que no estaban viniendo a la casa del Señor, hoy se estén reincorporando otra vez a los cultos. Y al mismo tiempo yo quiero recordar a Pablo. Pablo fue uno de los jóvenes que nos ha visitado con su esposa, y en alguna medida también ha dejado sembrada la palabra en algunos de los hogares que ha visitado. Y este hermano que ahora decimos miembro de la iglesia porque aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, bueno, ha venido con su esposa, y al mismo tiempo ellos nos están permitiendo que podamos llegar a la familia de Dios, ¿no? Y esto es de veras motivo de gratitud al Señor. Yo levanto mi corazón en gratitud porque el Señor de veras sabe perdonar y perdona aún nuestros hierros equívocos en el camino. Él sabe restituirnos y volvernos otra vez al camino. De manera que estoy muy agradecido por esto. En un tiempo en que las tradiciones dejan de sentirse como tal, es decir, que la tradición de esta festividad, de esta Pascua, ha dejado de sentirse en la sociedad, en un tiempo en que estas festividades o esta festividad de la Pascua, con un significado profundo en el texto bíblico y con un significado profundo para aquel que conoce la verdad en Cristo, significa mucha de la gente de nuestra sociedad ha deseado o desea estar en otras actividades antes que en un tiempo de regocijo y de meditación y de búsqueda de aquel que ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En esta noche yo quiero pensar solamente en 4 aspectos del evento de la crucifixión, de la pasión, de la crucifixión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se conmemora en una fecha como esta. Fíjense que el día pasado, precisamente el día de ayer, el programa de radio se nos ha invitado, otra vez agradezco por ello, para meditar en los aspectos que tiene que ver este evento de la Pascua. Y nos hemos fijado en algunos pasajes bíblicos, y me gustaría que nosotros miremos algunos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en lo que yo llamo los biógrafos del Señor Jesucristo, porque ellos narran la vida de Jesucristo con un relato auténtico, vívido, de pasión, inclusive con pasión y con mucha emoción, porque en nuestra Reina Valera uno se goza cuando se utilizan bien inclusive los signos de admiración con los que se escribe la palabra del Señor. Fíjese en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y esta es la primera meditación que quisiera dejar para ustedes. En el capítulo 22, en el versículo 15, capaz debiéramos de leer este detalle que dice así, en el versículo 15, y les dijo, y está en signo de admiración, este significado, este símbolo, quiere decir como algo de expectación, algo como el signo admirablemente hermoso, lo que el escritor sagrado estampa en esta porción cuando dice: cuánto he deseado comer entre vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto llama la atención. Nuestra Reina Valera una vez más lo expresa con estos signos de admiración. Cuánto he deseado. En otras palabras, la traducción allí que nos podía ayudar más, cuánto anhelo, con pasión, con emoción, cuánto deseo, con vehemencia, si se quiere. Es la expectativa que él tiene. Cuánto deseo, con mucha vehemencia, pero también intensamente, la realización de participar de esta Pascua. Así podríamos leer casi con admiración este texto. Cuánto he deseado, cuánto he anhelado, pero con vehemencia, como algo especial que brota desde adentro del Señor para participar con ellos. ¿Cuándo va a participar con ellos esta Pascua? Cuando llegó la hora. Esto está en el versículo 14. Llegó la hora. No es antes ni es después. Cuando llegó la hora, Él quiere participar con algo especial, con vehemencia y al mismo tiempo intensamente. Una acción única va a llevarse a efecto cuando llegó la hora. ¿Y cuál es esa expectación que va a acontecer cuando llegó la hora? Una obra de expiación. Ha llegado la hora y se va a ejecutar la obra de expiación. ¿Esto qué quiere decir? Esta obra se va a ejecutar cuando llegó el momento. Una obra que va a cubrir el evento de aquellos acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y es curioso que esta palabra no aparece en el texto, pero en todo su sentido se ofrece en el Antiguo Testamento. Él va a cubrir la obra de expectación, de expiación. Él va a cubrir caporet. Él va a cubrir a la desnudez de Adán y Eva y va a sacrificar. Va a haber un sacrificio. Ha llegado la hora y para ejecutar esta obra de expiación yo anhelo tomar esta cena, esta Pascua. Va a pasar la situación del ángel de la muerte para que tengamos vida. Yo quiero eso con expectativa. Una acción única, un sacrificio que busca que Dios sea propicio a él. Esta acción lo creyó Abraham. Esta significancia de esa obra tremenda que va a ejecutar el Señor Jesucristo, lo creyó Abraham. Y fíjense, por eso compartíamos con nuestros hermanos ayer. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que creyó? Las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? La obra de Jesucristo, la obra de expiación. Ahora yo entiendo entonces al apóstol Pablo cuando dice, cuando llegó la hora, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó la hora, Dios reclamó la acción que Él ha venido a completar. Él en su trajinar de su vida, en ese momento. Una obra, un sacrificio que va a borrar la culpa. Un sacrificio que va a purificar al ser del hombre. Un sacrificio que va a reconciliar al hombre con Dios. Llegó la hora. Cuánto he deseado. Y dice, quiero participar con ustedes porque después no la voy a poder hasta que llegue aquel día del futuro en el que juntamente participaremos en el reino de Dios. El reino está anotado aquí como el futuro que viene ahí. El futuro que tenemos que alcanzar. Esta me llamó la atención en esta porción bíblica. Esa vehemencia con la que se llama. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el que más me apasionó, diríamos, en el encuentro de estos textos, es cuando él, después de esta cena, y después de la participación, y después que habla a Jerusalén, y después que entra honroso en Jerusalén, él pide orar y lleva a sus discípulos al Getsemaní.
esa lectura que nosotros hemos tenido a la apertura del culto. Yo le llamo el horror del Getsemaní. Porque ¿qué significa Getsemaní? Prensa. Prensa del olivo, prensa de olivar. Esto es lo que se encuentra en Mateo 14:33. La noche antes de su crucifixión llevó a sus discípulos a la oscuridad del huerto de Getsemaní. Él comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto llama la atención. ¿Qué ha pasado? Uno pregunta, ¿qué le ha pasado? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en otros textos dice que se postró a tierra y oró en agonía. Llama la atención. Allí hay una palabra que a mí me provocó, decimos, una investigación y que realmente me produjo algo tremendo en mi ser para caer otra vez de bruces delante del Señor. Se llama perilupos. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra dice: mi alma está rodeada de dolores. Es la misma palabra que aparece en un Pablo que sale a Atenas y le conocen como el basurero. No sé si usted, no dice el texto realmente en la traducción. Ojalá podremos tener en nuestras versiones tal conforme literalmente está en el texto bíblico. A Pablo los atenienses le llaman el basurero, el peripateo, el que va buscando nuevas ideas, nuevos pensamientos, y por eso dice: vamos al Areópago para escucharle. Vamos para escucharle a este basurero, este que recoge ideas. Queremos saber qué piensa él. Y ustedes saben después la historia de que no terminó su sermón, ¿verdad?, cuando llegó a la resurrección. Evidentemente, esta palabra tiene casi el mismo. Me rodea, estoy rodeado de mucho dolor. Por eso el texto dice: agoniza, es decir, por encima de él, por debajo de él, alrededor de él, afuera de él y dentro de él hay dolor, hay agonía, hay tristeza. Todo era dolor hasta la muerte. Esto es lo que dice el texto: hasta la muerte. Estaba tan apretado, estaba tan prensado en su ser que agoniza. Y ahora dice uno: ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que al Señor, a nuestro Salvador, le ocurre en esos momentos? El texto nos dice, a través de sus biógrafos también, que nos dejó ver cómo su sudor caía como gotas de sangre sobre la tierra. Estaba siendo prensado, estaba siendo apretado. Y por el texto de Isaías, nosotros sabemos que fue un varón de dolores. No solamente varón de dolores, dice: experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, cuando nosotros leemos al Señor Jesús caminar por la tierra de Galilea y en el mismo Jerusalén, no tiene queja. No se nota un hombre angustiado, un hombre con tristeza, un hombre sencillamente. Algo ha pasado, que ahora él dice: estoy siendo apretado, atormentado, con dolores hasta la muerte. Y agoniza el Señor. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que hay algo horrible que le pasó en Getsemaní. Tal vez el autor de Hebreos nos da una respuesta sobre esa agonía que el Señor tiene allí en Getsemaní. Apretado, podríamos decir prensado en su ser. Capítulo 5 de Hebreos nos dice estas palabras. Hebreos, capítulo 5.
el versículo 7, leemos así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué movimiento? Hay tres movimientos en ese pasaje. El primero, en los días de su carne, es decir, mientras vivía. Mientras él está vivo en esta tierra, hay un dolor agonizante que le provoca una tristeza hasta la muerte. Y después dice, con gran clamor y lágrimas para ser salvado de su muerte. Entonces ahora yo quiero entender un poquito por qué dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está luchando con la muerte. Él está aquí. Desde mi perspectiva, decimos, de observar el texto bíblico, Él está siendo cargado con los pecados del hombre para que al día siguiente lo lleve a la cruz. ¿Por qué? Porque mientras Él vivía, en su sangre, en su carne, Él sufría esta agonía. Pero no dice solamente eso, dice, sino fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía que cumplir un propósito y no era en el Getsemaní, no era en su agonía. Él tenía que pedir al Señor que pase esto hasta que llegue allí. Allí era el cometido, ese era el propósito, ese era el tema, allí tenía que ir. Y por eso Él está cargado de nuestros pecados para llevarlo después. La copa de la muerte pasará esa noche y vivir para morir al día siguiente en la cruz del Calvario. Tremendo. Getsemaní. Ese es el segundo movimiento que encontramos en el texto bíblico. El tercero es el grito que yo llamo el grito que resucitó a los muertos, ¿no? Consumado es. Cuando Él grita, porque así podríamos leer eso, porque dice con un gran grito, lo cual quiere decir que allí en su expresión de sacrificio y dolor, consumado es un gran grito. No podemos leer el texto bíblico sin poner ese énfasis en la lectura, porque gritó con tal vehemencia, luego de haber soportado más de 10 horas de agonía, de sufrimiento, de torturas, de todo aquello que ha sido un juicio y ratificara su sentencia. El Hijo de Dios fue sometido a un plus de más de 3 horas de maltrato indecible. Si usted llega, decimos, a aumentar o mirar, decimos, el tiempo de sufrimiento del Señor, a las 6 de la mañana estuvo con Anás, y de allí cuente todo el periplo que llegó hasta las 9 de la mañana, hasta las 12 del día, en el que está en la cruz del Calvario. Y de allí todavía hay un periplo de 3 horas de sufrimiento en la cruz del Calvario hasta su muerte. Pero antes, la noche anterior, tomaba arrestado y llevado y vapuleado. Entonces tienes un periplo de más de 10 horas de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y Él llega y dice, consumado es. Es decir, ya no hay más nada que hacer. He terminado aquello por la que fui enviado. Es interesante observar esto, porque hay algunos grupos de pensadores en la religiosidad del pueblo que dicen, la palabra consumado es que entró a los lugares celestiales y allí todavía no ha salido. El gran pensamiento de un grupo de una secta religiosa. Pero el texto es muy clarísimo. Dice, consumado es. He terminado la tarea o
el quehacer para el que yo he venido a este mundo. En otras palabras, o en palabras del apóstol Pablo, él dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliándome y reconciliando a todo aquel que mira y cree en el evento del Calvario. Él estaba no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación que nosotros tenemos que llevar, la palabra de reconciliación al mundo, presentando la obra de Jesucristo al mundo. Y esto fue el tercer movimiento en el recordatorio de esta tradición de la Pascua. Y cuarto, la que tal vez es un poquito difícil de consignar, pero que quiero compartir con ustedes, es la escritura en la cruz del Calvario. El amigo Pilato mandó escribir en la cabecera de la cruz estas palabras: Jesús, Rey de los judíos. Cuando usted busca en los 4 evangelios, usted encuentra que tanto Mateo, Marcos, Lucas explican esta escritura allí: Jesús, Rey de los judíos. Juan, capaz, estaba tan cerca en la cruz que vio y dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero es interesante que, ¿cómo se diría Jesús, Rey de los judíos en hebreo? En el hebreo sonaría así: Yeshua HaMelech HaYehudi. De nuevo, Yeshua HaMelech HaYehudi. Y es interesante, saco las primeras letras. ¿Sabe cuál es la primera letra? La Yod. Es como una ñ. ¿Vio nuestra ñ que tiene su palito? Bueno, así. Esa es la G. Y la siguiente letra es una G. Es una G abierta, es así, como un tambito. Y la siguiente letra es como un bastoncito, se llama la Ba. Y la otra letra es otra G. ¿Y sabe cómo se pronuncia eso? No se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque es el nombre más santo dado a Dios por el pueblo judío. Yahvé, el que nosotros conocemos como Jehová. Si usted pone Yod, He, Vav y G, es el nombre. Es lo que llaman los judíos el tetragatón, el nombre más santo para Dios. Entonces, por eso aquellos escribas dicen, aquellos fariseos dicen: no pongas ese nombre. Y él dice: lo que he escrito, escrito está. Entonces yo decía, un gentil manda a poner y reconocer en Jesucristo el Rey que tenía que venir, pero lo pone con un título tremendo y profundo, con el nombre más santo de Dios, que los judíos hasta hoy no pueden pronunciar, y cambian ese nombre por Adonai, mi Señor. Interesante recordar esto cuando nos reunimos como iglesia, para que nuestra tradición no quede como dentro de una botella con una agua que está estancada y que después huele mal, sino que nuestra tradición como evangélicos, recordar el evento de la Pascua como algo en el que cada uno de nosotros pueda llegar con pasión, con tremendo deseo de renovarse para caminar con su Dios cada día. La Pascua, entonces, ese Pesaj judío se transforma en esa expiación que provoca
que nosotros, aquellos que entendemos, aquellos que hemos entendido, o aquellos que por el Espíritu Santo de Dios, por la predicación de la palabra, o por el testimonio de alguien, hemos entendido quién es Jesucristo para nosotros. Entonces, la Pascua va a cobrar vida que se lleve a la práctica. Creer en eso. Esto es lo que hizo Abraham. Y esto es lo que hizo los grandes hombres de la fe. Cuando yo leo Hebreos 11, en donde se nos menciona todos aquellos héroes de la fe, y que evidentemente pasa por desapercibido algunos otros nombres, y solamente se menciona los más importantes, cuando llega al capítulo 12, el versículo 12, nos explica el autor judío y nos dice, teniendo alrededor de ustedes una gran cantidad de testimonios o de testigos, de hombres que ya vivieron su creer, nosotros estamos en el campo de fuego, jugando el partido, y nos dice, comiencen ustedes ahora la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La Pascua debe ser renovadora en nosotros, de acercamiento, de temor reverente, de saber que solamente en Cristo tenemos el perdón de nuestro pecado. No importa cuál haya sido la dimensión de nuestro pecado, pero en Cristo tenemos el perdón cuando hay un arrepentimiento genuino, de confesión de pecados. Y eso hace oportuno un acercamiento grandioso delante del Señor. Entonces, vamos a poder recitar nuestros versículos de una manera justificados pues para con Dios. Tenemos paz por medio de Jesucristo. Él nos hace recordar esta paz hasta el día que la llevamos de nuevo en los lugares celestiales. ¿Y quién nos va a servir? El Señor, los 24 ancianos, los ángeles. Tal vez sería bueno ponernos de pie y leer Apocalipsis 19. ¿Qué les parece? Vamos a leer. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro limpio y resplandeciente, porque el vino fino en las acciones justas de los santos. Y luego las cenas de la nueva época. Que Dios les bendiga esta noche. Yo quería sencillamente enfatizar que mientras la gente disipa sus recursos, sus emociones y su capacidad de pensar y aún su voluntad en refrigerarse descansos, la iglesia del Señor, qué bueno que ha podido congregarse para recordar el evento profundo de la significancia de la conmemoración de la Pascua. Es más, entonces, que un huevo de Pascua. Es más que un pedacito de chocolate. Tiene mucho más profundidad para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Lo que más impacta
impacta. Pastor Palermo ahí en el programa decía que Pilato es el más corrupto de todos, porque después fue llevado a Roma, enjuiciado porque fue un hombre sin sentimientos, sin escrúpulos, corrupto totalmente, ¿no? Y fue exiliado por eso, fue desterrado de Roma como ciudadano, quitado todos los honores. Ese hombre es el que coloca el famoso tetragrama en la cruz de Cristo. De todas las palabras, de las letras, las consonantes que forman el nombre Jehová, que los judíos no lo pueden pronunciar, sino que utilizan la palabra Adonai. Dios usó a un pagano para que su nombre sea reconocido allí en